El argumento ontológico para la existencia de Dios es un argumento a priori, en el sentido de que pretende afirmar la existencia de Dios en base a puro razonamiento deductivo, es decir, sin necesidad de procesar ninguna información fáctica a través de los sentidos. El argumento se remonta al filósofo del siglo XI, San Anselmo de Canterbury. Básicamente, el argumento postula que el mero concepto de Dios ya implica su existencia, de la misma manera en que, por ejemplo, el mero concepto de triángulo ya implica que tiene tres lados. Según este argumento, Dios necesariamente existe, y negar que exista sería una contradicción, de la misma manera en que sería una contradicción negar que un triángulo tiene tres lados. San Anselmo decía que si se concibe a Dios como la entidad sobre la cual nada más grande puede pensarse, o en otras palabras, como la entidad más perfecta posible, entonces Dios necesariamente existe. Pues si no existiera, ya esta entidad no sería perfecta, en tanto la inexistencia es una imperfección. Y si esa entidad no fuera perfecta, entonces ya no sería Dios. Así, decir que Dios no existe es una contradicción, pues estaríamos diciendo que la entidad más perfecta posible no existe. Pero precisamente, si es la entidad más perfecta posible, entonces debe existir, pues si no existiera, no sería perfecta. Por lo tanto, el mismo concepto de Dios ya implica que Dios existe. Fundamentalmente ha habido dos maneras de criticar al argumento ontológico. La primera consiste en una reducción al absurdo. Gaunilo de Marmoutiers, un contemporáneo de San Anselmo, hizo una parodia del argumento ontológico para demostrar su debilidad. Gaulino decía que se podía pensar en una isla perfecta y que por ser perfecta, entonces esa isla necesariamente existe, pues si no existiera ya no sería perfecta. Pero sabemos que esa isla perfecta no existe en la realidad. Por lo tanto, el argumento ontológico no se sostiene. Una crítica más formal proviene del filósofo del siglo XVIII, Immanuel Kant. Kant señalaba que el argumento ontológico falla al asumir que la existencia es un predicado. En una proposición, el verbo ser y sus afines como existir sirve como vinculación entre el sujeto y aquello que se predica del sujeto. Por ejemplo, en la proposición la manzana es roja, el verbo ser sirve de enlace entre la manzana como sujeto y su propiedad roja. En función de esto, agregar como predicado una variante del verbo ser no es realmente una propiedad, sino una repetición del verbo que sirve como enlace. Así, si bien una proposición como la manzana es existente aparentemente predica una propiedad de la manzana a través del verbo ser, en realidad no predica algo nuevo, es decir, no constituye un predicado, pues existente ya está contenido en el verbo ser. Entonces, si la existencia no es un predicado, una entidad no es menos perfecta por no existir. Y por ello puede concebirse a Dios como aquello de lo cual nada más grande puede pensarse y con todo no existir.